Buenas noches, damas y caballeros. Les habla su amigo, anfitrión y probable vecino, el extraño. Y su coanfitrión, compañero de aventuras y monstrólogo, el ajeno. El tema de esta noche, los licántropos, hombres lobo, esas personas que aterrorizaron a Europa del Este durante tantos siglos. Quédense con nosotros. Pues aquí estamos, mi queridísimo ajeno, ¿cómo te encuentras? De vuelta. Ya tenía rato que no grabábamos. Sí, ya tenía rato que no grabábamos. Nada más que enciendo un poco más la vela. Listo. Ahí está. Pues el tema de hoy, como ya mencionamos, es la licantropía, que pues es un tema bastante popular, diría yo. Sí. Ha habido mucho cine al respecto. Sí. Harry ¿verdad? Potter lo puso de moda mucho Muchísimo. tiempo. Sí. Entonces, vámonos de lleno. Dinos, ¿qué es un licántropo? Bueno, pues para empezar, vámonos por lo que viene siendo el principio del mito, ¿no? De la historia. Ajá, ¿no? sí. Bueno, licántropo o hombre lobo ya traducido proviene del término griego, bueno, de la raíz griega, licos, Ajá. que es lobo, y antropo, que es hombre, ¿ok? Según la traducción, según el escritor, se puede también decir como licopodio, pero eso se utiliza más para la medicina y no es algo que vamos a tratar Aquí. en este podcast, ¿verdad? Ahora, según el mito griego, el origen de los licántropos es culpa del rey griego Licaón, gobernante de Arcadia, el cual fue convertido en un lobo mitad hombre como castigo por desafiar a los dioses. Precisamente, como la leyenda lo dice, él retó a Zeus, Que es ¿ok? Que es el dios el principal dios de los principal. griegos. Según lo que se dice es que Licaón en Arcadia promovía el hecho de sacrificar gente en pro de los griegos, en pro de los dioses, perdón. Ujú. Entonces, se supone que Zeus prohíbe este acto y Licaón lo reta, al punto que Zeus va disfrazado, Licaón se da cuenta que es Zeus y le sirve un plato de carne humana. Mm. Y entonces Zeus, al darse cuenta de que está comiendo carne humana, castiga a Licaón y a sus hijos, transformándolos en lobos mitad hombre. Oh, interesante. Entonces Sí. ahí el rollo del canibalismo está Sí. muy... Lo cual nos da la conexión Ajá. con el Wendigo Y otros y monstruos. otros muchos. Ahora, ah, Y es interesante porque si lo ves es como que el común denominador en todos ellos. Siempre la carne humana está presente y se vuelven bestias muy desagradables a la vista si es que alguien haya sobrevivido para contarlo al haberlos visto, ¿no? sí, precisamente. Ahora, otra cosa que se debe mencionar es que está muy, eh, para así decirlo, romantizado Ujú. el hecho del hombre lobo, del licántropo, porque muchos dicen que que es ahora sí que como que un don, como que una coincidencia, ¿no? Ajá. Y no es cierto, o sea, pongámoslo en contexto, en contraste con otro ser que se le parece mucho, que hablamos de él en el episodio pasado, que es el nahual, ¿no? Ujú. Que estábamos hablando de que podrían ser familiares. El nahual, el licántropo, el Wendigo, el lobizón, que es otro, que es la versión sudamericana, del cual tendremos que hablar más adelante. Ujú. Y el Skinwalker, que también tendremos que hablar de él más adelante. Todos son por lo regular asociados a un animal canino, Mm. a un perro, a un lobo. Ahora,
aquí algo que se debe mencionar, como mencionamos en el episodio anterior, es que ellos también poseen las tres fases. ¿Qué son? Humano, ahora sí que mutación o fusión Mm, y la forma animal, mm. ¿ok? Y es cierto eso que se vuelven bestias incontrolables y como dice la película de Harry Potter que podrían matar a su mejor amigo. Según lo que se ha mencionado actualmente, sí, pero no hay forma de comprobarlo. Pues no creo que alguien haya sobrevivido para Exacto, o sea, platicarlo, ¿no? no hay una forma de comprobarlo. Dicen que sí, otros dicen que no. Pero ahora aquí tenemos que aclarar que a diferencia, por ejemplo, del Nahual, que era algo que quería decir, el Lobizón, el Skinwalker, bueno, no el Skinwalker, no, el Wendigo y el Licántropo, son maldiciones. Son total y absolutamente maldiciones. Porque el Nahual escoge Ujú. serlo. Sí, no es como que me mordió un nahual, ¿no? Sí, o sea, no. En cambio, con el Licántropo, con el Lobizón y con el Wendigo también se podría asociar. Mm, Son maldiciones, son cosas que, por ejemplo, con el Licántropo, que es con el que estamos hablando ahorita, se supone que hay diferentes formas de transformarse, pero la más común y la que más se ha mencionado es la mordida. la famosa mordida del hombre lobo que... Oye, ¿y qué tanto hay de cierto de eso que solo se muere con una bala de plata? Eso es mito. Ujú. Lo de la bala de plata es mito. Porque para empezar, físicamente el metal es muy blando para fabricarse en balas. Mm. Ahora, algo que se debe mencionar es que dicen, según lo que se ha investigado, según los rumores, según Las las leyendas. leyendas, que la única forma realmente de matar a un licántropo, a un hombre lobo, es decapitándolo. Como se supone que matas un vampiro, ¿no? Sí, Supuestamente. sí, supuestamente. O sea, pongámoslo así. Si el daño físico que tú le ejerces al ser es mayor al hecho de simplemente una puñalada, un disparo, etcétera, Ujú. sí muere. O sea, si tú lo partieras a la mitad con una espada, por así decirlo, se muere, Sí, claro, claro. ¿no? Si le cortas la cabeza, se muere. Todas esas cosas son más creíbles que el hecho de hablar de una bala de plata. Porque hay que entender que esto es un mito griego. Ujú. Sí, la Entonces, plata no iba a estar exacto, muy presente. ¿no? O sea, Y menos en forma de balas, ¿no? justo, justo. Entonces, el mito de la bala es eso, es un mito. Que si bien sí las hay, porque sí las ha habido, Sí, pues número uno hacerlas, pues yo creo que no valdría la pena ni siquiera hacerlas, ¿no? no. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que más bien se asocia a las propiedades que tiene la plata de que pues es un metal plateado, valga la redundancia. Sí, se Y, asocia mucho con la pureza. exacto, exacto. Sí, eso, Que eso digo, sí. hay veces que el mito está medio a modo porque pues obviamente no iba a ser una bala de oro porque el oro jamás va a resistir esas temperaturas ni una explosión de pólvora, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ahí es donde dices, pues obviamente lo hicieron de la forma más, entre comillas, creíble, ¿no? O Sí, conveniente. sí. Sí, pero volviendo al tema del cómo te puedes transformar, porque eso es sobre todo lo que tiene muchas justificaciones. Ujú. O sea, por ejemplo, muchos dicen que también si bebes de donde bebió un lobo, si bebes agua de donde había bebido un lobo, te conviertes. Que bueno, eso es un poco, Eso, por no re- decir bastante ilógico, ¿no? exacto, ¿no? Consumir carne humana, lo cual nuevamente nos lleva a la misma conexión que con el Wendigo Ujú. y otros muchos de los cuales hablaremos más adelante, como el Skinwalker, el El... Lobizón, bla, 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 bla. La mordida, evidentemente. Dormir desnudo a la luz de la luna llena, también. Debes admitir que algunas de esas razones pueden rayar un poco en la ridiculez. Sí, también. También otros dicen que si naciste bajo la luna llena, Ajá. es posible que te transformes, O ¿no? sea, entonces media Alemania del siglo XVII ya valió gorro, Sí, entonces. ¿no? O sea, ahora sí que estadísticamente es muy tonta la justificación de que si naciste bajo la luna ya te conviertes.
sea, la parte de la mordida siempre a mí me pareció lógica desde que era niño porque pues es el principio de transferencia, ¿no? Si hay un enfermo de rabia, un perro, una persona, un murciélago te muerden, pues ya te pasó la Sí, enfermedad. sí. Pero, o sea, como por ejemplo, el hecho de llegar y acariciar un murciélago en la parte de aquí del cuello que se me tiene en pelo no te va a dar rabia, o No, sea... no, pero Y suponiendo que tenga rabia el murciélago, suponiendo que ¿no? tenga rabia. Entonces, es creo yo, algunas de las explicaciones, como fueron cosas que causaron tanto miedo, porque ahorita vamos para allá, Sí, pues lógicamente la gente, al más mínimo comportamiento extraño, impredecible, pues decías que esto me va a convertir en un monstruo de estos, ¿no? sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, también estaba la creencia popular, que decía que el séptimo hijo de la familia, Sin se- bautizar. sin bautizar, se convertía en el licántropo, en hombre lobo. Lo cual también, esa es una justificación que también se va para el lobizón, Ujú, del cual, eso sí tenemos que hablar más adelante porque es el licántropo sudamericano, ujú. ¿ok? Que por lo visto no es tan famoso, ¿no? No, no es tan famoso. O sea, se habla mucho de él en países como Argentina, Colombia, Un saludo etcétera. por allá, ¿no? Sí, si nos están escuchando desde allá, un saludo. Pero realmente en el resto del mundo no es tan popular. Ujú. Yo nunca había escuchado de él hasta ahora, la verdad. O sea, bueno, es que hay como... Como buen monstruólogo. Exacto, o sea, tengo que saber al menos su familiar, ¿no? Ujú. Yo lo que pienso es que todos estos entes que son... se convierten en caninos, tienen algún parentesco. El único que podríamos poner en duda es el Skinwalker, que bueno, nadie ha sobrevivido para contarnos cómo es. Exacto, Solo o sabemos que sea... devora gente, ¿no? Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, del Skinwalker sí ha habido casos en sociedad, Ujú, ¿no? Que el perro que tú decías, este perro me acompañó desde que nací, resultó que era un Skinwalker, ¿no? ujú. Pero bueno, eso es algo que tenemos que hablar en otro En video, en otro otro más podcast, en adelante. otro episodio. Ahorita estamos con el licántropo. Según la historia, según el mito, también por eso se inventó hasta cierto punto algunas herramientas como la guillotina. Y también por eso cuando ejecutaban a la gente les cortaban la cabeza. Ok, bueno, antes todas las Sí, ejecuciones eran o sea, antes así. todas las ejecuciones era de decapitación. De hecho, irónicamente, la horca se populariza en el siglo XVII. Sí, Antes de eso, todo era por decapitación. y, o sea, y estamos hablando de una época en la que el hecho del licántropo era un tema muy recurrente. Que lógicamente, si vamos a hablar del licántropo, tenemos que hablar de la selva negra. Sí, Para quien no lo sepa, la selva negra está en Alemania. sí, está en Alemania. Es un bosque que, o sea, no es una selva, es un Es un bosque bosque. muy frondoso que se localiza en Alemania. Y bueno, tiene fama de que ahí pasan cosas pues muy raras Sí, de toda la vida. sí, sumamente extrañas. También, ahora, si estamos hablando de licantropía, hay que mencionar la historia francesa Ah, sí, de, también. de la bestia de Gévaudan, Y ¿no? también tenemos que mencionar antes de irnos para allá que durante la Edad Media, bueno, todos o la mayoría y quien no lo sepa, se dividían por feudos, Sí, que el feudo pues era un país chiquito sí, y los que eran, vamos a decir, de una clase más baja eran los siervos. sí, Se supone que todas las leyendas de hombres lobo, brujas, vampiros, y me quedo corto, surgen porque según los señores feudales, cuenta la historia, se las contaban a los siervos para que no se fueran a otros feudos. Que aquí es donde dices, ok, algunos sí te creo que lo haya hecho nada más para mantener controlada entre comillas a su sí, gente. ¿no? O sea, para eso. Pero toda leyenda proviene de una verdad. Sí, Y aquí es donde quiero que vayamos ahora a lo que dices tú de Francia, que es muchos años después de la Edad Media. sí, mira, te comento. La historia se las voy a comentar porque tiene mucho que ver con esto que estamos hablando Mencionando. ahora. Que Ahora, sucede en el norte de Francia, ¿no? sí, en la región de Gévaudan. Ajá. Según la historia oficial, la bestia era un lobo enorme, de proporciones, eh, ahora sí que bíblicas, por así decirlo. Ujú. En cuanto a magnitud, ¿no? Sí,
que atormentó la región de Gevaudan entre los años de 1764 y 1767. Ujú. ¿Ok? Muchos mantienen la versión oficial de que fue simplemente un lobo, y punto, pero muchos también defienden que realmente fue un licántropo, Ujú. ¿no? Ahora, hay que mencionar aquí en este caso las víctimas porque es un caso registrado, ¿ok? Ujú. La primera víctima era una joven de 14 años, la cual era una banquera que se dirigía a su hogar cuando ésta fue atacada. Ujú. Dentro de la leída, perdón, dentro de lo leído, Ajá. se puede averiguar que la víctima fue parcialmente comida, lo cual aterrorizó a la población local. Ujú. ¿Ok? Todavía estaba el rey Luis XV, todavía no pasaba la Revolución Francesa. Sí, pues estamos hablando que es 1764, O sea, 20, 30 años antes de la Revolución una Francesa. cosa así. Ajá. El recuento que se realizó de las víctimas indica que la bestia mató a más de 200 personas en un lapso de 4 años. Oye, aquí quiero hacer una pequeña pausa, pero no los mataba para comerse. No, Ah, ok, porque técnicamente no. eso es algo que hay que hacer mucho hincapié, porque en el caso del... hay el que es de de los indios nativoamericanos, el El Wendigo, Wendigo. los mata para comer. Sí, Pero aquí era aquí parecía más bien que por era por deporte. deporte. Ah, ok. Entonces, eso lo hace pues, más relevante que algunos otros, ¿no? Sí, sí, justamente. Ahora, eh, dentro de los cuales se enviaron muchos perdón. Después de estos 4 años, Ajá. bueno, durante estos 4 años que se mataban a las 200 personas, 4 años. sí, fueron 4 años, Ah, fueron ok. 4 años. Se enviaron muchas expediciones de cazadores, tanto de pobladores locales como cazafortunas y de enviados reales, Mm. ¿ok? En el año de 1767, los ataques pararon luego de que el cazador del rey atrapara a 2 lobos de gran tamaño, Ujú. ¿ok? Lamentablemente es el hecho de que los pobladores decían que realmente no se atrapó a la bestia dentro de la cacería real, sino que fue asesinado por una cazadora local. De hecho, en la región de Gevaudan Ujú. existe una estatua en la cual se muestra a la cazadora peleando con un lobo de magnitudes muy grandes. Ujú. Ok, esta es la historia, por así decirlo. Es la historia del registro que tiene Francia. Ujú. Pero ahora, sosteniendo mi teoría personal y de muchos otros, de que era un licántropo la bestia de Gevaudan, Ujú. aquí también se podría mencionar que eso de que pierden la conciencia de quiénes son, no es verdad. Ok, eso es importante porque mucha gente lo da por hecho gracias a Harry Potter. Sí, ¿no? Pero ahí es fantasía. O sea, Ujú. le doy su mérito a la escritora porque son muy buenos libros. Pero la verdad no es precisa Ujú. la Eso es explicación. una adaptación que como dato para complementar tu historia todavía era rey Luis XV. Esa, todavía el rey Luis XV. Luis XV de Francia, el penúltimo rey francés. Algo que aquí se debe mencionar es que yo, ahora sí, esta es teoría personal mía. Ajá. Yo siento que la bestia de Gevaudan pudo haber sido un. Tal vez me digan loco en los comentarios o algo así. Pudo haber sido un licántropo serial. O sea que le gustaba matar Sí, porque sí. un asesino serial licántropo. Que es como digo, toda proporción guardada, lógicamente, como el caso africano Sí, el de de... garras. Que para que no lo sepa, Garras fue una película, es de los 90, creo. Sí, me parece. Muy buena, que está basada en la historia real de unos leones que en una región africana mataban por deporte, no mataban para comer, y exclusivamente humanos. Sí, se llamaban La Noche y la Sombra, me parece. Y ahorita los pueden ver en el Smithsoniano, están disecados los leones, porque esto fue en los años 40, 30 por ahí. Sí, Entonces es interesante porque, como dices tú, la licantropía es vamos a decir, un animal o un hombre animal que mata por deporte en la mayoría de las ocasiones. sí. Pero, ojo, no hay que confundirnos con la licantropía clínica.
Porque la licantropía clínica es un trastorno mental. Que eso, es más psiquiátrico el Sí, es asunto, ¿no? totalmente psiquiátrico el asunto. La licantropía, estamos hablándola como mito, como Ujú. ente sobrenatural, Ujú. ¿ok? Hay que tenerle mucho cuidado al licántropo. Ujú. En lo personal es un ser que a mí me da pavor. Pues en los poblados de la Selva Negra hay N cantidad de Miles leyendas. de historias. Sobre todo es en regiones como Alemania, Y Austria. esta Son, parte de un pedacito de sí, Francia, otro pedacito de España. Y siempre es como que en esa región mucha gente piensa que es en Inglaterra cuando donde fue la sí, bronca, pero pero en no, realidad fue en Alemania donde no, no, pasó. no, no, no. En realidad, la única historia que tenemos de un ente canino en Inglaterra es la de los perros negros. Que con esa tienen. Que con esa tienen, ¿no? O sea, incluso deberíamos hacerle un episodio más adelante. Ujú, Que ahí sí son fantasmas. O sea, el perro negro sí es totalmente espectral. ujú. O sea, no es un ente físico. No, no es un ente físico. El perro negro no es un ente físico. Pero no hay que adentrarnos mucho para no confundir Ujú. a nuestros audio escuchas. Este, Y lo pues único, volviendo a los hombres lobo. volviendo a los hombres lobo. Te digo, yo siento que son parientes los nahuales, los licántropos, los lobizón. O sea, son, Yo sacaré al Wendigo de esa lista. tal vez sí, tal vez sí. Porque el Wendigo tiene un comportamiento mucho más errático y primitivo. Sí, Porque si nos seguimos por la línea que tú dices de que no pierden la conciencia, el Wendigo sí pierde la el Wendigo conciencia. me El Wendigo sí olvida quién pierde la es. conciencia. Bueno, retomando la línea, te digo, yo presiento que, como pasa en el mundo animal, ¿no? Ujú. Son, no son, o sea, todos son caninos, pero no son la misma especie. Exacto, como por ejemplo los osos, aunque usted no lo crea, son perros, son Exacto, canes. no son canes. Pero no tienen un parecido real, o sea, físico, un oso Con un que un perro. lobo, ¿no? O que un perro. Pero al final de cuentas siguen siendo canes, su comportamiento es similar. Y pues es como el, los equinos me parece que son la rama de las vacas, los Sí, caballos y todo eso. Y un caballo, una vaca y una mula son totalmente sí, distintas. ¿no? O sea, pero al final de cuentas Son son equinos. equinos. O sea, yo tengo esa teoría de que el licántropo, el nahual incluso podría entrar en esta lista, aunque no sea una maldición como tal. Ujú. Es que el nahual es la mezcla entre la brujería, la tradición, Ujú, un rollo medio espiritual acá y finalmente se hace físico. exacto. Ahora sí que podemos interpretar esto de dos maneras, ¿no? Ujú. Poniendo de un lado lo que vendría siendo al nahual, Ujú. que pongámoslo como gris, Ajá. y poniendo del otro lado al, al Wendigo De al Skinwalker al que... Skinwalker, que son negro, y el licántropo y el lobizón, también poniéndolos en gris, pero separados del nahual. Más pegado al blanco, ¿no? Exacto. Bueno, un poco más pegado al negro. Ujú. Sí, porque si bien son, pues son criaturas sobrenaturales y lógicamente cualquier persona que se los llegue a encontrar, aunque no pierdan la conciencia, se va a aterrorizar lo Se que va a va a saber. aterrorizar totalmente. Y es que aquí, te digo, lo que yo he defendido siempre, no hay forma de huir de uno. No. Físicamente es imposible, porque poniéndolo en perspectiva, ¿no? Haciendo una comparación sin decir que uno es falso y el otro es verdadero, ¿no? Ujú. Con un fantasma, ¿no? El fantasma, por ejemplo, necesita atarse a un lugar, a una cosa, ¿no? Sí, una Un, silla, una exacto, un muñeca vehículo, X, o ¿no? a la persona misma. Exacto, ¿no? Ahora, ellos tienen que seguir al objeto o tienen que permanecer en el lugar. Ujú. El licántropo, no. Sí, te puede ir a buscar a tu casa, ¿no? O sea, Justo, justo. Y eso es lo que vuelve más aterrador esto. ujú. Porque tú podrías decir, no es que me lo encontré en el bosque y huí y ahorita estoy en mi casa. ¿Qué te asegura que no te siguió? Así es. Y sobre todo en el caso de un hombre lobo como tal, que se transforma en un hombre normal, Sí, ahí está interesante, porque lógicamente
digo, voy a ponerlo hipotéticamente, si yo fuera un hombre lobo y alguien me viera, yo no quisiera que nadie se enterara, ¿no? Sí o no, o sea, es ahora sí que tu secreto más profundo. Exacto. Sí, pues es bastante interesante. Tristemente en este tipo de cosas no hay ni siquiera una advertencia que hacer porque nadie, suponiendo que demos por hecho que existan, que yo creo que lo más probable es que sí, no hay alguien que haya sobrevivido para contarlo, ¿no? Sí, no, ahora sí que lo que tenemos es tradición oral y especulación. Así es. Porque al final de cuentas, lo que sea que haya matado el cazador de Luis XV, se quedó en ese momento. Nosotros ya no tenemos ni idea de qué fue lo que Sí, encontró. no, ya no sabemos qué es lo que encontró. No sabemos si realmente encontró algo. Exacto. Exacto, o en una de esas pudo haber sido una persona, no lo sabemos. Entonces podemos decir que este caso va a quedar sin resolver. Sin resolver. Sí, o sea, podemos decir, ¿el licántropo existe O no o no existe, existe? Ahora sí que depende es totalmente de ustedes, de su juicio. personal. Si ustedes consideran que existe, mi sugerencia es no lo busquen, no lo provoquen. Y si tienen la mala fortuna de encontrarse con uno, pues Corran, es lo único que podríamos aconsejarles. corran y bueno, yo creo que pues las advertencias de siempre, no te salgas del camino, no tientes al destino. No alejar la cola del tigre. Ya Exacto, saben cómo porque funciona. el que busca encuentra, Sí, siempre. el que busca encuentra. Entonces pues Entonces, si no te gusta la respuesta, no hagas la pregunta. exacto. Y pues la verdad este tema fue bastante interesante, se queda en un sin resolver. Sí, se queda totalmente en un Y pues te sinsabor. agradezco tus investigaciones tan completas, mi querido ajeno. Siempre es una delicia escucharte Ya cuando ves, hablas de monstruos. para eso estamos. Y pues nos despedimos del público que nos ve y nos estaremos viendo el día viernes con un nuevo podcast. Se despide de usted su amigo, anfitrión y probable vecino, el extraño. Y su coanfitrión, compañero de aventuras y monstrólogo, el ajeno. Hasta pronto.